Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 356. Bajo el ardor de su fuerza vital, el cuerpo de Shura se hinchó aún más, alcanzando una estatura de casi 6 metros. A pesar de su cuerpo cada vez más voluminoso, su velocidad no disminuyó en absoluto. Al contrario, se disparó. Desató una tormenta de puñetazos, cada uno de ellos una mancha borrosa. La figura de Jiraiya parpadeaba como una imagen residual mientras interceptaba cada golpe. Senju Hashirama observaba con interés. Una batalla librada con tal temeridad le recordaba sus antiguos enfrentamientos con Madara, cuando cada golpe tenía una intención letal y ninguno de los bandos mostraba la más mínima piedad. Pero a diferencia de aquellas batallas repletas de ninjutsu, genjutsu y capas de engaño, esta fue una lucha a muerte de taijutsu puro, cruda y visceral. Mientras tanto, oculto en lo más profundo de las instalaciones, Katsumura Yota observaba todo a través de su enjambre de moscas mecánicas. ¿Ni siquiera puede derrotar a Jiraiya? Patético. Un producto fallido que solo sirve para desecharlo, se burló fríamente Katsumura Yota. Se volvió hacia la enorme figura que estaba de pie detrás de él. Un hombre de 3 metros de altura vestido con una túnica negra. ¿No lo crees, Shura? Sí, mi señor. Semejante fracaso no es digno de su ayuda. La figura encapuchada bajó la cabeza. A pesar de las sombras que se ocultaban bajo la capucha, se podían vislumbrar destellos de una llamativa cabellera roja. Justo cuando Katsumura Yota seguía mirando, la pantalla se apagó de repente. La intensidad de la batalla interrumpió la transmisión. TCH. Si es así, ahora es inútil. Hace explotar toda la base. Senju Hashirama ni siquiera ha intervenido. Y en ese estado, el sujeto de prueba fallido ni siquiera puede con Jiraiya, mucho menos con el antiguo dios Shinobi. Estos shinobi son aterradores. Pensar que alcanzaron este nivel de fuerza sin ninguna modificación científica, y ese Uzumaki Naruto, que estableció un imperio, debe ser aún más fuerte. Quiero estudiarlo, murmuró Katsumura con entusiasmo, sin percatarse de cómo la figura encapuchada detrás de él temblaba sutilmente al oír el nombre de Uzumaki. En el campo de batalla, el cuerpo de Shura seguía consumiendo su fuerza vital. Su piel resplandecía de un rojo escarlata, sus músculos estaban al límite. Su fuerza, velocidad, regeneración, todo se disparaba. Jiraiya lo vio al instante. A este ritmo, morirá en un día, y con esta cadencia, solo podrá mantenerlo durante 1 hora como máximo. Incluso mientras se quemaba vivo, su regeneración había alcanzado el nivel de la curación instantánea de Hashirama y la regeneración superacelerada de Naruto, muy por encima de la curación normal de alta velocidad. Sus instintos se agudizaron a la par que su poder. A pesar de perder la racionalidad, su intuición para el combate se volvió bestial, letal. Lograr una victoria directa solo era posible después de que la fuerza vital de Shura se agotara, pero Jiraiya consideró otras estrategias. Como ninja, tenía un sinfín de maneras de romper el punto muerto. Justo cuando comenzaba a elaborar planes, auge. Una explosión ensordecedora estalló bajo ellos. La tierra tembló violentamente. Los rostros de Hashirama y Jiraiya cambiaron al mismo tiempo. No es bueno. Una onda expansiva masiva recorrió los pasadizos. En el exterior, la propia montaña comenzó a derrumbarse. En el interior de la base, los techos se hicieron añicos. Los pasillos se derrumbaron. Toneladas de tierra y hormigón cayeron en cascada. Los aldeanos del pueblo cercano vieron cómo se hundía la montaña y entraron en pánico. ¿Qué pasó? ¿Acaso esa no es la tierra del señor Katsumura? La montaña se acaba de derrumbar. ¿Hubo un terremoto? El caos se extendió entre ellos, pero afortunadamente, el derrumbe ocurrió fuera de la propia ciudad. En lo profundo de las ruinas, sepultado bajo escombros aplastantes, 2 figuras emergieron lentamente. Jiraiya y Senju Hashirama.
En cuanto a Shura, no quedó rastro de él. Lo más probable es que haya sido pulverizado por el derrumbe. La única razón por la que Jiraiya y Hashirama sobrevivieron ilesos fue porque Hashirama actuó a tiempo. Había utilizado una de sus técnicas defensivas más poderosas de elemento madera. La técnica del golem de madera, la misma que una vez resistió el ataque de Madara Uchiha, quien había ocultado al 9 colas dentro de su Susanoo. Jiraiya dejó escapar un suspiro amargo. Maldita sea, voló por los aires toda la base. ¿Están quemando dinero solo para molestarnos? Hashirama soltó una risita. Tu fuerza aún necesita perfeccionarse. Estás lejos del nivel que Madara y yo alcanzamos en aquel entonces. Jiraiya se quedó paralizado. ¿Cómo se suponía que alguien podía compararse con los Shura del mundo ninja y el dios Shinobi? Aún así, a pesar de sus palabras, Hashirama estaba satisfecho con Jiraiya. Dejando a un lado su humor grosero, su carácter y confiabilidad eran cualidades que Hashirama apreciaba profundamente. Salgamos de aquí rápido. Nos estamos quedando sin oxígeno. Gritó Jiraiya con tono urgente. Antes de alcanzar el nivel de los 6 caminos, incluso los shinobi más fuertes aún necesitaban respirar. El oxígeno seguía siendo el requisito más básico, y el primer umbral para sobrevivir al vacío. Ya sea cruzando el vacío, viajando por el espacio o sobreviviendo más allá de la atmósfera, la regla era la misma. Si uno no podía resolver el problema de la respiración, la supervivencia era imposible. Por supuesto, el universo ofrecía solo unas pocas soluciones. Viajar en naves espaciales, depender de tesoros o herramientas especializadas, o poseer un poder personal abrumador que permitiera ignorar por completo las limitaciones. En este momento, Hashirama activó su ninjutsu de percepción. Una oleada de chakra sensorial puro se propagó hacia afuera, cubriendo toda la ciudad en un instante. En cuestión de segundos, encontró un camino hacia la superficie. Sin dudarlo, Hashirama agarró a Jiraiya por el hombro. Una oleada de chakra poderoso brotó de su cuerpo, atravesando capas de escombros. Hashirama nunca dominó el elemento tierra, pero con semejante cantidad de chakra, eso no importaba. Los obstáculos simplemente se desintegraban. Momentos después, auge. Los dos emergieron a la superficie. Jiraiya exhaló, sacudiéndose el polvo de la ropa. Justo cuando se disponía a marcharse, notó que Hashirama se detenía repentinamente a mitad de camino. ¿Qué ocurre?, preguntó Jiraiya. Hashirama cruzó los brazos, con una expresión inusualmente seria. Me pregunto si esta misión puede considerarse un éxito o un fracaso, dijo lentamente. Si fracasa, y Madara se entera, seguro que se burlará de mí. Imagínate. El gran dios Shinobi interviene y aún así no logra completar la misión. ¿No es un poco vergonzoso? Jiraiya casi tropieza con sus propios pies. Este tipo de misión de reconocimiento no se evalúa por éxito o fracaso. Con tal de que recopilemos información, cualquier información, se considera completada, dijo con impotencia. Aunque no encontraran absolutamente nada, este tipo de misiones rara vez se consideraban fracasos. En este momento, muy lejos, en Konoha, sobre el escritorio de Naruto, ya se había colocado una gruesa pila de información recopilada. Basándose en la información que Jiraiya y Hashirama habían traído, Naruto comenzó inmediatamente a revisar y contrastar todo. Todos los informes se referían a Katsumura Yota. La trayectoria de Katsumura Yota fue extensa. En sus primeros años, fue un biólogo talentoso. Sin embargo, su carácter cuestionable, su ética dudosa y sus acciones reprobables provocaron su rechazo en los círculos académicos. Pero a pesar de su detestable personalidad, su capacidad investigadora era innegable. Los logros de su empresa habían beneficiado a muchos civiles, lo que le granjeó un importante apoyo público y una financiación enorme. Fue irónico, incluso ridículo. ¿Quién se habría imaginado que, tras una fachada tan pulida, Katsumura Yota era secretamente miembro de Kara y que llevaba a cabo experimentos inhumanos? Y lo peor, había estado utilizando los restos de esos experimentos para explotar a la gente del mundo ninja. Una imagen brillante en la superficie, un monstruo en las sombras. NNN capítulo 357. Katsumura Yota colaboró con mucha gente en sus primeros años, pero debido a su astucia, crueldad y naturaleza traicionera, acabó siendo marginado por la comunidad científica. Un hombre de mediana edad habló solemnemente dentro de la sala de conferencias de Konoha, donde Naruto estaba sentado rodeado de asesores y jefes de división. Otro hombre, vestido con una bata blanca de laboratorio y con un monóculo, continuó con calma. En cuanto a Katsumura Yota, de hecho trabajó conmigo al principio. Sus logros en biotecnología son, sin duda, notables.
Cuando colaboró conmigo, se comportó correctamente. Conocía su reputación y tomé precauciones. Posteriormente, nuestra colaboración terminó debido a una interrupción en la financiación, y finalmente se fugó con una parte de mi dinero. La voz del hombre denotaba cierta impotencia. A pesar de todos sus preparativos, había sufrido una pérdida. Posteriormente, cuando Yota tocó fondo, se unió a la organización Umbrella, lo que irónicamente se convirtió en un punto de inflexión para él. En una ocasión investigó el Kekkei Genkai con la ninja renegada Iruko, lo que ya lo convertía en un biólogo extremadamente peligroso y desquiciado. Jamás imaginé que la empresa que está en el mercado, Yota Biotech, fuera suya. En realidad, había infinidad de cosas que acaparaban la atención en el mundo ninja. A pocos les importaba una empresa aparentemente insignificante fundada por un científico desconocido. Sencillamente, hoy en día hay demasiados comerciantes en el mundo. Y entre los grupos comerciales, Yota Biotech era simplemente promedio. Los verdaderos gigantes eran las empresas que formaban parte de Umbrella, que operaban casi como megacorporaciones estatales. Gestionaban el comercio, estabilizaban los precios, guiaban el desarrollo industrial y mantenían el equilibrio general del mercado. Naruto, sentado a la cabecera de la mesa, escuchó de repente un nombre familiar. Iruko. ¿No desapareció discretamente en aquel entonces? Un personaje secundario, apenas digno de recordar. Naruto recorrió la habitación con la mirada, y su expresión denotaba la inconfundible autoridad del séptimo Hokage. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer con una empresa tan cancerígena como esta? En la sala se intercambiaron miradas tensas antes de que alguien se pusiera de pie. Si bien Yota Biotech parece brindar comodidad a muchos, tras bambalinas perjudica innumerables vidas al realizar experimentos inhumanos. Propongo que la erradiquemos por completo. No, respondió otro con firmeza. Deberíamos vigilarlo y usarlo para atraer a Kara. Comparado con toda la organización, Yota Biotech es solo una pequeña hormiga. Vigilarlo solo alertará al enemigo, replicó alguien con brusquedad. Es mejor eliminarlos de inmediato. Cada instante que permanecen activos significa que otra persona podría resultar herida. La habitación quedó en silencio. Tenía razón. La indecisión prolongada solo provocaba más bajas. Shikamaru finalmente habló, tamborileando pensativamente con el dedo sobre la mesa. Katsumura Yota no es la verdadera amenaza. La clave está en obligar a quienes lo respaldan a dar la cara. Si lo presionamos lo suficiente, inevitablemente pedirá apoyo. No abandonará un negocio que ha construido durante años. Una vez que aparezcan otros miembros de Kara, podremos seguir el rastro hasta su base y enfrentarnos a Tsutsuki Ishiki, que permanece enclavado en algún lugar de nuestro mundo. Pero esto requiere habilidades excepcionales de reconocimiento y de contrarreconocimiento. Y una potencia de combate abrumadora, suficiente para garantizar una retirada segura una vez que encontremos su nido. Con nuestras capacidades, escondernos de los shinobi comunes no será un problema. Pero escondernos de Tsutsuki Ishiki, eso es otra historia completamente distinta. Procedió a esbozar un plan operativo concreto y detallado. Todos asintieron. Era claro, completo y mucho más sólido que las sugerencias dispersas anteriores. Lo cierto es que podían idear planes como este, pero necesitaban energía para mantenerse concentrados. Comparado con Kara, que ahora se escabullía como una rata, la verdadera presión provenía de las profundidades desconocidas del clan Tsutsuki. Todo aquello que amenazara la estabilidad mundial debía ser aplastado rápidamente. Esto es sencillo, declaró una voz segura. Déjenmelo a mí. Con estos ojos, nada escapa a mi vista. En cuanto a reconocimiento y fuerza bruta, pocos en la organización pueden igualarme. Era Neji. El Neji actual irradiaba convicción. Su anterior blandura juvenil había desaparecido por completo. Su poder había alcanzado la clase Super Kage. Naruto incluso había consultado a Tsutsuki Kaguya, progenitora del Byakugan, sobre el crecimiento de Neji. Su fuerza se había desarrollado de forma constante y asombrosa. Déjamelo a mí. Creo que soy el más adecuado para esta misión. Una voz firme y resuelta resonó en la habitación. Era Sasuke. Neji frunció ligeramente el ceño. Esta vez, Sasuke no intentaba competir con Neji, ni mucho menos. La misión involucraba el núcleo oculto de Kara y las profundidades desconocidas del clan Tsutsuki. Nadie conocía el verdadero alcance de su poder, pero sin duda no era algo que un simple shinobi de nivel Super Kage pudiera manejar solo. Sasuke se ofreció voluntario por precaución, no por orgullo.
Él y Neji habían crecido juntos, forjando una camaradería basada en batallas y rivalidades compartidas, aunque su vínculo nunca podría igualar el que tenía con Naruto. ¿Sobre qué están discutiendo ustedes dos? Una voz tranquila pero majestuosa llegó desde la puerta. Todos se volvieron hacia allí instintivamente. La sala de conferencias estaba cerrada al público no autorizado. Solo aquellos con la máxima autorización podían entrar sin previo aviso. En la entrada se encontraban dos jóvenes, figuras que no necesitaban presentación. Uchiha Madara y Senju Hashirama. Si bien todo el personal de alto nivel recibía notificaciones de las reuniones programadas, la asistencia dependía del rango y la urgencia. Solo las reuniones de la categoría más alta, las sesiones de nivel rojo, exigían asistencia absoluta. Esta reunión no era una de ellas. Dentro de Umbrella, todas las reuniones se dividieron en 4 niveles. Blanco, ordinario, amarillo, estratégico, rojo, crítico, negro, catastrófico. El rojo ya era el nivel práctico más alto. El negro era una categoría de emergencia que no se había activado en años. Madara casi nunca asistía a las conferencias habituales. Hashirama nunca había asistido ni una sola vez. Como mucho, Madara escuchaba ocasionalmente sin intervenir. Sin embargo, hoy él había hablado primero. Y la voz que se había oído antes pertenecía inconfundiblemente a él. Madara entró con la arrogancia serena de un hombre que había afrontado campos de batalla enteros en solitario. Después de todos estos años, mi cuerpo está prácticamente oxidado, dijo con una leve sonrisa. ¿Por qué no me dejan esta misión a mí? Dudo que haya alguien más adecuado aquí. El aire parecía tensarse a su alrededor. Su sola presencia ejercía una presión opresiva. Inmensa, abrumadora e inconfundiblemente la de una leyenda. En la sala se intercambiaron miradas. Era cierto, la fuerza y la experiencia de Madara para enfrentarse a enemigos escurridizos no tenían parangón. Naruto sostuvo la mirada de Madara durante varios segundos de silencio antes de hablar finalmente. Está bien. Madara comprendió al instante la excusa que él le estaba dando. Madara no actuaba por aburrimiento ni por falta de práctica. Estaba interesado, profundamente interesado, en Tsutsuki Ishiki. Naruto sabía la verdad. Madara había dedicado los últimos años a perfeccionarse sin cesar. Su fuerza se había vuelto cada vez más aguda, más dura y más aterradora. ¿Óxido? Imposible. Era de acero, templado hasta convertirse en leyenda. NNN capítulo 358. Cuando Madara terminó de hablar, toda la sala quedó en silencio. ¿Quién se atrevería a discutir con él? Sasuke sentía lo mismo. Por linaje, Madara era prácticamente su antepasado, pero esa no era la razón por la que Sasuke cedió. Dio un paso atrás porque Naruto ya había tomado una decisión. Y lo que es más importante, esta misión era demasiado peligrosa para Neji. Si algo le sucedía a Madara, eso era otra cosa. Pero dejar que Neji cayera en una trampa tendida por un Tsutsuki era inaceptable. Además, la fuerza actual de Madara era insondable. Nadie sabía hasta dónde se había exigido durante estos años de cultivo silencioso. Quizás solo Senju Hashirama, el hombre que había luchado contra Madara incontables veces, comprendía realmente sus límites. Eso suena interesante. Quizás yo también debería ir. Hashirama habló de repente con un tono alegre, pero su presencia distaba mucho de ser ligera. Estaba genuinamente intrigado por Tsutsuki Ishiki, el ser mencionado por Sasuke del futuro. Según esa versión futura de Sasuke, Ishiki Tsutsuki poseía un chakra abrumador, una adaptabilidad casi ilimitada y habilidades físicas capaces de derrotar incluso a shinobi promedio del nivel de los 6 caminos. Su dojutsu también era peligrosamente versátil. Si Hashirama-sama quiere ir, por favor, compruébelo usted mismo. Con su fuerza, dudo que haya algún problema real. Naruto dijo con una sonrisa despreocupada. No estaba particularmente preocupado. En los últimos años, su propia fuerza había aumentado de forma constante, especialmente después de absorber los conocimientos del Rinnegan transmitidos por el Sasuke del futuro. Una vez resuelto este incidente, los 6 caminos de la reencarnación podrían finalmente despertar. Sin embargo, el reino de los semidioses seguía siendo esquivo para él. No tenía ni idea de cómo su yo futuro había llegado finalmente a ese estado. El Sasuke del futuro tampoco había proporcionado información detallada. Él mismo había avanzado porque el mundo lo había bendecido con un poder a nivel de semidios. Una vez tomada la decisión, la reunión concluyó. Mientras tanto, en una base oculta de Kara.
En una habitación con poca luz, un hombre envuelto en una capa de plumas blancas permanecía sentado en silencio, con una postura elegante, casi majestuosa. Debajo de su ojo izquierdo, llevaba tatuado un número romano en vertical. Se mantenía perfectamente sereno, como si el caos que lo rodeaba no existiera en absoluto. Este hombre era Jigen, el actual recipiente de Isshiki Tsutsuki. Una voz furiosa estalló repentinamente. Jigen-sama. Uzumaki Naruto ha ido demasiado lejos. Casi todas mis bases han sido destruidas. ¿Cómo se supone que voy a realizar experimentos ahora? El orador fue Katsumura Yota. Ahora miembro de Inerkara, recientemente había presentado lo que él consideraba su mayor creación, Shura. Shura, otrora miembro del clan Uzumaki, hacía mucho que había olvidado su nombre original. El Shura de antes no era más que una réplica inferior del actual. El abrumador potencial de combate de Shura había impresionado lo suficiente a Jigen como para ascender a Katsumura Yota de las filas exteriores a las interiores. Pero no todos lo respetaban. HMPH. El desperdicio es desperdicio. Ni siquiera puedes defender tus instalaciones contra unos cuantos soldados rasos. Una voz femenina fría y desdeñosa resonó en la habitación. Pertenecía a Delta, una de las integrantes del grupo de Kara. Tenía el pelo rubio rizado, los ojos de color violeta claro sombreados con amarillo y líneas negras que se extendían verticalmente por las pupilas y los iris. Su mirada irradiaba locura, volátil, explosiva. Su temperamento era tristemente célebre dentro de la organización, y solo Katsumura Yota pareció visiblemente afectado por sus palabras. Apretó los puños, pero no se atrevió a responder. Cada miembro de Inerkara era un monstruo a su manera. La cara de hoy no era la cara de la historia original. El aura de cada uno de los presentes era densa y sofocante. En un rincón estaba sentado Kawaki, que aún no había desertado. Permanecía en silencio, observando. Jigen-sama, continuó Delta, déjeme esto a mí. Su Shura y ese inútil de Yota no sirven para nada. HMPH. Se giró bruscamente y salió a grandes zancadas sin esperar permiso. Jigen no la detuvo. Simplemente ladeó ligeramente la cabeza, con su habitual elegancia, mientras la observaba desaparecer. ¡Qué mujer tan volátil!, murmuró. Katsumura Yota temblaba de ira, con el rostro pálido. Soy Katsumura Yota, el subordinado más poderoso de Jigen-sama. ¿Te atreves a menospreciar mi investigación? Ya verás. Te demostraré el poder de la biotecnología. Quizás había llegado el momento de comenzar ese experimento. Así que estas son las personas que hicieron que ese inútil de Katsumura Yota huyera para salvar su vida. Una voz grave resonó por el pasillo, anunciando la llegada de otra figura. Todo estaba listo. Se estaban formando las líneas de batalla. Delta miró fijamente a los shinobi que se encontraban abajo, defendiéndose desesperadamente del ataque de Kara. Una leve mueca de desdén asomó en la comisura de sus labios. Ataviada con su capa de combate negra, flotaba en el aire. Extendió sus largas piernas y, en un instante, una de ellas se transformó en una hoja de color gris blanquecino. Wosh. 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 Ataque enemigo. Manténganse alerta. Su devastador ataque arrasó el campo de batalla como una guadaña. Más de una docena de shinobi salieron despedidos hacia atrás, vomitando sangre mientras se estrellaban contra el suelo. Auge. Se produjo una explosión repentina. Una figura apareció de repente por detrás y le propinó una brutal patada directamente en el torso a Delta, haciéndola caer en picado desde el cielo y estrellarse contra el suelo. Un joven shinobi se arrodilló junto a los heridos, canalizando chakra curativo a través de sus manos. En cuestión de segundos, las heridas más graves cicatrizaron. De no haber sido por la advertencia dada anteriormente, habrían muerto en el momento en que Delta impactó. La voz fría de Delta resonó mientras se ponía de pie con dificultad. Por fin, alguien interesante. La rabia transformó su expresión. Maldita sea. ¿Quién demonios eres? Su mirada se clavó en la recién llegada, Madara. Con otra patada furiosa, la pierna de Delta se extendió hasta alcanzar decenas de metros de longitud, transformándose una vez más en una monstruosa cuchilla. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la caja torácica de Susanoo se materializó alrededor de Madara en un instante, interceptando el ataque. Madara ni siquiera bajó los brazos. Permanecieron cruzados sobre su pecho, como si dijera, ¿de verdad esto es todo lo que puedes hacer? Liberación de fuego. Gran técnica de fuego del dragón. Con un simple gesto de la mano, un dragón de fuego llameante surgió en el aire, rugiendo hacia Delta.
Justo cuando estaba a punto de atacar, un brillo intenso cruzó por los ojos de Delta. Ella asimiló toda la técnica en un instante. HMPH. Déjame devolvértelo. Ella le devolvió el mismo dragón de fuego a Madara, pero este se estrelló inofensivamente contra Susanoo, sin poder perforarlo en absoluto. Los ojos de Madara se entrecerraron ligeramente. Interesante. Así que esta era su habilidad. Sus ojos no se parecían al Rinnegan, pero podían absorber ninjutsu y devolverlo. Una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Madara. Estaba a punto de moverse de nuevo cuando los ojos de Delta brillaron con un intenso color púrpura. En el siguiente instante, un brillante rayo láser salió disparado, atravesando el campo de batalla e impactando contra Susanoo. Para sorpresa de Madara, Susanoo se desintegró, quedando reducido a cenizas. Giró el cuerpo, esquivando el resto de la explosión mientras el rayo seguía abriendo una profunda zanja en la tierra. Esta técnica le recordó al elemento polvo, el Kekkei-ta utilizado por ese mocoso de Noki. Una técnica reducía la materia a partículas, la otra la aniquilaba por completo. NNN capítulo 359. Delta miró fijamente al hombre que tenía delante, y su expresión se fue ensombreciendo gradualmente. ¿Era este realmente el legendario Uchiha Madara? Esa presión abrumadora, brazos cruzados, postura relajada pero totalmente dominante, era inconfundible. En comparación con el Delta que una vez menospreció a Uzumaki Naruto, el Delta que se encontraba allí ahora sentía algo completamente diferente: miedo. Si Madara por sí solo irradiara tanto poder, entonces, ¿qué clase de monstruo era Uzumaki Naruto, el hombre que derrotó a Uchiha Madara? No es de extrañar que Ihan les hubiera advertido que nunca subestimaran a ese hombre. Dentro de Kara, la existencia de Naruto era prácticamente un tabú. Tuvo innumerables títulos: exterminador de guerras, emperador supremo de la Gran Unificación, gobernante del mundo shinobi. Y muchos más. Aunque Kara predicaba la supremacía del poder científico y se oponía ideológicamente al mundo shinobi, eso no impidió que Amado y otros admiraran las hazañas anteriores de Naruto. El efecto mariposa provocado por el reinado de Naruto había obligado a Kara a operar en la clandestinidad, y solo en los últimos 2 años se habían atrevido a actuar con mayor libertad. Madara habló lentamente, con voz profunda y resonante. Debes ser uno de los miembros principales de Kara. Usa todo tu poder. Baila para mí, diviérteme. Si quieres sobrevivir, demuestra tu fuerza. En ese momento, Senju Hashirama se colocó junto a Madara. Su mirada se posó en Delta. Hashirama asintió en silencio. Esta mujer era fuerte, muy fuerte. Sus extrañas habilidades la convertían en rival de shinobi de élite, quizás incluso comparable a los más fuertes del antiguo clan Iga. Delta rugió. No me subestimes. Su cuerpo estalló en movimiento, dejando una imagen residual que rasgaba el suelo al agrietarse bajo sus pies. Su velocidad rompió la barrera del sonido, rivalizando con la técnica del parpadeo corporal. Apareció junto a Madara en un instante. Los ojos de Madara se agudizaron, reaccionando al instante. Su puñetazo fue como el golpe de una bestia ancestral desbocada. Abrumador, imparable. Delta transformó sus piernas en cuchillas y le lanzó una patada. Sus extremidades afiladas como navajas, capaces de cortar piedra y acero, impactaron de lleno contra el puño de Madara. Una capa de aura gris azulada cubría sus nudillos. La colisión estalló con un rugido atronador. Delta gritó, se tambaleó y miró a Madara con incredulidad. Las piernas con cuchillas en las que confiaba, las que podían cortar casi cualquier cosa, se habían hecho añicos de un solo golpe. Aunque se regeneraron al instante, el impacto del poder bruto de Madara la conmocionó profundamente. Hashirama suspiró y negó con la cabeza. Con ataques tan desmedidos, ¿cómo iba a guiarlos de vuelta a la base de Kara? Como mínimo, Madara no debería alardear de su poder de forma tan agresiva. Pero Madara había cambiado en los últimos años. En artes marciales, había completado el entrenamiento integral de su cuerpo, refinado su físico y despertado un poder divino marcial. La prueba del rey. Con esta habilidad activada, Madara irradiaba de forma natural un aura soberana y abrumadora. Su fuerza mental aumentó en un 30%, ejerciendo una presión aplastante sobre cualquiera con una fortaleza mental menor. En otras palabras, en una batalla grupal, su sola presencia debilitaría a sus enemigos. Era similar a la intención de matar, pero iba mucho más allá. Una verdadera capacidad de dominación mental. El aura gris azulada que utilizó anteriormente era otra arte marcial que él mismo creó: cuerpo de acero azul. Un nombre sencillo, pero aterrador en la práctica.
Su mayor fortaleza residía en su defensa abrumadora, aunque su capacidad ofensiva distaba mucho de ser insignificante. Lo había desarrollado específicamente para enfrentarse a Hashirama, quien había experimentado el mismo refinamiento marcial y había despertado su propio poder divino marcial, cuerpo de madera azul. La vitalidad, la fuerza física y la capacidad de recuperación de Hashirama habían alcanzado el verdadero nivel de los 6 caminos. Y como Madara había sido durante mucho tiempo inferior a Hashirama en Taijutsu puro, se dedicó a dominar las artes marciales. Ahora, ese esfuerzo estaba dando sus frutos. Madara había investigado infinidad de cosas a lo largo de los años, y el cuerpo de acero azul fue uno de sus mayores logros. Dentro del salón de artes marciales del Imperio Uzumaki, la técnica cuerpo de acero azul se había vuelto muy popular, alcanzando una popularidad comparable a la de la técnica cuerpo dorado inquebrantable de principios de la era, desarrollada por el propio Naruto. Tras años de mejoras y perfeccionamientos, un veritable Golden Body había alcanzado la perfección hacía tiempo. La batalla entre Madara y Delta parecía un choque entre bestias feroces. Madara luchaba exactamente así, implacable y dominante, mientras que los movimientos de Delta eran salvajes y despiadados, interrumpidos ocasionalmente por ráfagas de láser de alta energía. Pero por mucho que atacara, Madara la sometía sin esfuerzo. Esta batalla tan desigual hizo que Hashirama exhalara un suspiro de alivio. Con la verdadera fuerza de Madara, podría haber acabado con Delta al instante. En cambio, este tipo de represión lenta y abrumadora la destrozaría psicológicamente, lo cual sería mucho más efectivo para su objetivo. Y, en efecto, Delta ya estaba conmocionada. Sin importar la técnica que usara, Madara la neutralizaba con naturalidad. Y aún no había utilizado ni un solo ninjutsu. Lo cual dejó a Delta con un pensamiento escalofriante. ¿Alguien que ni siquiera necesita ninjutsu, sigue siendo un shinobi? Nadie más sabía lo que ella estaba pensando, pero Madara sí conocía su propio estado de ánimo, y en ese momento, realmente lo estaba disfrutando. Después de todo, aparte de entrenar con Hashirama, su único entrenamiento había sido con las tropas del Imperio. Y nadie, absolutamente nadie excepto Hashirama, podía resistir ni siquiera una fracción de su poder. Pero Delta, al menos, pudo resistir un poco. Apenas. Gracias enteramente a su regeneración superrápida. Maldita sea. Me vengaré tarde o temprano. Delta gritó, y su cuerpo estalló en una luz deslumbrante. Una enorme ola de energía condensada se lanzó hacia Madara. ¡Bum! 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 Las explosiones sacudieron el campo de batalla, y el polvo y los escombros volaron por todas partes. En ese instante, Delta también lanzó una bomba de humo, y el denso humo la envolvió por completo. Cuando finalmente se disipó el humo, Delta se había ido. Ella había huido mucho antes de que el polvo se asentara. Madara atravesó la bruma con una leve sonrisa. Tal como estaba previsto. Delta ya había sido marcada por Madara. No con la marca del dios del trueno volador, como el cuarto Hokage. La marca de Madara era más sutil. Una huella mental, un ancla ligada directamente a su mente. Hashirama frunció el ceño. Madara, ¿no te preocupa que la misión fracase? Si los perdemos esta vez, Kara se atrincherará aún más. Podrían desaparecer por completo. Madara resopló. No me des lecciones, Hashirama. ¿De verdad me estás diciendo cómo hacer las cosas? Hashirama. Tras su huida, Delta no regresó inmediatamente con Kara. Primero vagó sin rumbo por el mundo shinobi, intentando despistar a cualquier posible perseguidor. A Madara no le importó. Regresemos. Con mi marca mental, no podrá escapar. Habló en voz baja, casi demasiado baja, como si se diera cuenta de que su tono había sido más duro un momento antes. Hashirama suspiró, pero asintió. A pesar de todo, seguía confiando en las habilidades de Madara. Los dos continuaron despejando las instalaciones ocultas de Kara, y a medida que desmantelaban base tras base, el poder tecnológico de Kara y sus operaciones secretas fueron saliendo gradualmente a la luz con total claridad. NNN capítulo 360. ¿Has encontrado algo? Naruto estaba sentado en la plataforma elevada, mirando hacia abajo a los shinobi reunidos abajo. A medida que Umbrella profundizaba en los secretos de Kara, salían a la luz más y más irregularidades. Inteligencia oculta, células latentes y rastros de influencia de todo el mundo shinobi. Solo ahora Naruto comprendió finalmente la raíz del problema. El avance tecnológico mundial había progresado demasiado rápido, muchísimo más rápido de lo esperado. Y la única explicación era Kara. Para ser precisos, Tsutsuki y Shiki.
La base tecnológica de Kara se originó enteramente en el clan Tsutsuki. Kara se había infiltrado en todos los rincones del mundo shinobi. Sus miembros, disfrazados, se habían integrado y aceleraban la investigación en secreto. El auge científico que experimentaba el mundo shinobi jamás habría sido posible sin ellos. Y debido a que Ishiki llevaba tanto tiempo tramando algo, ni siquiera Naruto se había dado cuenta de que algunos de los primeros investigadores que había reclutado ya eran agentes de Kara. Tsutsuki Ishiki había vivido durante un tiempo incomprensiblemente largo. Con la longevidad llegó el conocimiento, mucho más allá de lo que cualquier investigador humano podría comprender. Las habilidades de invocación del Rinnegan, demostradas por Pain, eran prueba de que Tsutsuki poseía vastas reservas de poder tecnológico. La mayor parte de la tecnología de herramientas ninja científicas de Kara provenía del propio Ishiki. Después de todo, entre las muchas civilizaciones dispersas por el cosmos, el poder tecnológico podía rivalizar incluso con el chakra. El clan mecánico, por ejemplo, poseía una tecnología tan avanzada que incluso los Tsutsuki reconocían su poderío. De este modo, en muchos sentidos, Kara había guiado discretamente la evolución tecnológica del mundo shinobi. A través de su investigación, Naruto descubrió algo sorprendente. Algunos miembros de Kara se habían encariñado con sus nuevas vidas y habían desertado voluntariamente. Sus funciones eran secundarias, su valor bajo. Para empezar, nunca se confió plenamente en ellos. Otros transmitieron en secreto las investigaciones de Umbrella a Kara, aunque principalmente tenían acceso a conocimientos tecnológicos generales. Esto es increíble, pensar que había tantos agentes de Kara infiltrados en nuestras filas. La expresión de Shisui se tensó por la vergüenza. La mayor parte del proceso de selección y verificación había sido responsabilidad suya. Naruto había tratado bien a los investigadores, casi con indulgencia, porque el equipo científico había sido reunido con gran esmero en las primeras etapas. Eran trabajadores, dedicados, ¿quién se hubiera imaginado que esas mismas personas eran agentes de Kara? Y lo que resulta aún más inesperado, los primeros infiltrados de Kara no eran combatientes en absoluto. Eran científicos sin chakra. Naruto suspiró suavemente. Esto no es culpa tuya. También fue un descuido mío. Shisui vaciló. ¿Cómo piensas lidiar con ellos? No es necesario tomar ninguna medida. La respuesta de Naruto fue inmediata. Para los Tsutsuki, estas personas no son más que herramientas. Pero para nosotros, son instrumentos invaluables que pueden fortalecer el mundo shinobi. Que Madara acelere la búsqueda de la base de Kara. Una vez eliminado Tsutsuki Ishiki, estos investigadores podrán integrarse por completo a nuestro imperio. La mirada de Naruto se agudizó. Para Ishiki, todos en Kara, salvo una persona, son irrelevantes. Puede que ni siquiera recuerde que los demás existen. Y tenía razón. La mayoría de los primeros agentes de Kara fueron infiltrados casualmente por Ishiki. Meros peones desechables. No le importaba el progreso científico. Lo único que le importaba era el 10 colas, el fruto del chakra y la recreación del árbol divino. Incluso los científicos que recibieron fragmentos de la tecnología Tsutsuki ya no valoraban a esos primeros agentes durmientes. Semillas plantadas hace mucho tiempo, ahora olvidadas. La tecnología actual de Umbrella, mecánica, sistemas energéticos e ingeniería general, había alcanzado a Kara. Pero en lo que respecta a androides, mejoras biológicas y clonación, estaban muy por detrás. Este tipo de investigación requería una experimentación extrema. Recordar los primeros ensayos con humanos de Orochimaru bastaba para explicar la importancia moral de tales estudios. Por lo tanto, el progreso fue lento. Utilizaron ratones para la mayoría de los experimentos, y ocasionalmente solicitaron permiso para usar a criminales condenados como sujetos de prueba. Naruto no había compartido estos detalles públicamente. Mientras tanto, Madara y Hashirama progresaban rápidamente. Tras vagar por el mundo shinobi durante varios días intentando despistar a sus perseguidores, Delta finalmente regresó a la base de Kara. En cuanto llegó, estalló de ira, exigiendo a gritos a Amado que reparara y mejorara su cuerpo. Quería venganza y redención. Pero Katsumura Yota estalló en una risa cruel. Aquella mujer por fin había probado la realidad. ¿Cómo podría siquiera aspirar a desafiar a Senju Hashirama y Uchiha Madara, dos hombres que alguna vez estuvieron en la cima absoluta del mundo shinobi? En ese momento, la expresión de Jigen se ensombreció mientras miraba fijamente a Delta. Solo pronunció dos palabras: tonto. Delta se quedó paralizada, temblando. Instintivamente, retrocedió varios pasos. Jigen nunca había estado tan enfadado.
En el recuerdo de todos, siempre había sido distante, sereno e indiferente. ¿Por qué estaba así hoy? Jigen se levantó lentamente de su asiento. Sus ojos se dirigieron hacia un espacio vacío. Salga. Los miembros de Kara quedaron atónitos. Todos siguieron la mirada de Jigen hacia el rincón aparentemente vacío de la habitación. Entonces, para sorpresa de todos los presentes, dos figuras emergieron lentamente del vacío. Todos en Kara los reconocieron al instante. El antiguo dios shinobi, Senju Ashirama. Y el hombre que una vez fue temido como el Asura de los shinobi, Uchiha Madara. Ambos habían sido resucitados por Uzumaki Naruto. Su actitud hacia Naruto era de absoluto respeto. A sus ojos, cualquiera capaz de devolverles la vida poseía un poder comparable al de un verdadero soberano. Entre todos los presentes, quizás solo Kawaki seguía sin entender nada. Aún no comprendía la verdadera identidad de Jigen. Así que eres Tsutsuki Ishiki. Sin duda posees un poder extraordinario. Ashirama habló con voz grave, con la mirada fija en el hombre de aspecto refinado que tenía delante. El ambiente cambió al instante. Solo Kawaki permanecía inmóvil, confundido por todo lo que estaba sucediendo. La expresión de Jigen se tensó. Desenmascarada. ¿Acaso esa mujer reveló algo? No, ni siquiera sabe que existo. Murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido. Había percibido el chakra de Kaguya años atrás. Incluso los propios miembros de Kara apenas sabían nada de él. ¿Cómo llegaron estos dos a la verdad? ¿El anciano en la tierra pura? Imposible. Él era solo un alma. ¿Los Shinigami? Aún más improbable. Esos seres despreciaban por completo el mundo shinobi. Tsutsuki Ishiki sentía una curiosidad genuina. Si no lograba averiguar cómo habían descubierto la verdad, entonces simplemente le sacaría la respuesta a la fuerza. Tras un solo pensamiento, Jigen entró en modo de combate. El distintivo cuerno Tsutsuki sobresalía de su cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. A continuación se produjo un violento impacto. Madara salió disparado a través de varios edificios, volando a cientos de metros de distancia. Madara. Los ojos de Ashirama se abrieron de par en par, la furia creciendo en su pecho. Golpeó las palmas de sus manos con fuerza, y la liberación de Madara estalló hacia el cielo como un bosque viviente. Pero el cuerpo de Jigen volvió a parpadear. Sus movimientos eran increíblemente precisos, esquivando sin esfuerzo el ataque de Ashirama. En un instante, estuvo al lado de Ashirama, y ambos se enfrentaron directamente. Su intercambio de taijutsu estalló con estruendos atronadores, cada colisión sacudía los alrededores, prueba del aterrador poder que ambos hombres poseían. A lo lejos, Madara se alzó lentamente de entre los escombros. No resultó herido. El ataque de Jigen fue demasiado repentino y lo tomó por sorpresa. Como era de esperar de un Tsutsuki, Madara murmuró en señal de agradecimiento y luego se lanzó hacia la batalla. Ashirama. Déjame esto a mí. Madara rugió. El grito sacó a los miembros de Kara de su estupor y, al instante, los llenó de una rabia abrumadora. Próximos capítulos. Del 361 al 365.